Buenas tardes, hola a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, por dedicar un tiempo de sus agendas, cerrando hoy este día, después de, me imagino que muchas cosas en las escuelas, en los colegios, para conversar con aulas con emoción. Así que vamos a dar inicio a este espacio, un espacio que está en el marco de la estrategia de aulas con emociones y para ello vamos a darle la bienvenida primero a Sandra León, que es la coordinadora de la Secretaría, para que nos dé un saludo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todas, a todos. Qué lindo volvernos a encontrar después de lo bien que nos fue en las escuelas, lo bien que la pasamos por allá. Entonces me alegra mucho reencontrarme con el equipo, con los docentes, las profes, los líderes que están aquí y que siguen conectados, no solo virtualmente hoy, sino que siguen conectados con nosotras y nosotros en este empeño por la educación socioemocional. Entonces, agradecerles su participación, invitarlos, invitarlas a que lo disfruten mucho, a que puedan tener estos espacios como un escenario no solo de aprendizaje, sino también de diálogo entre pares y bueno, que podamos sumar este espacio a todos los que poco a poco venimos construyendo para poder llevar a cabo todos los planes institucionales de educación socioemocional que plantearon en las escuelas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra. Nuevamente bienvenidos a todos los que se van juntando en estos momentos. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio, un espacio que tiene una invitada muy especial para esta casa, que es Paola García. Ella tiene más de 25 años de experiencia como líder educativa, ha trabajado como asesora en el Ministerio de Educación Nacional, ha implementado proyectos con la Universidad de Cambridge a nivel internacional y conoce de primera mano la escuela. Ha sido profesora de preescolar, de media, de bachillerato. Actualmente es rectora de un colegio en Villa de Leyva y sin duda tendrá mucho que contarnos frente a este hecho de ser maestro y de ser líder. Muchas gracias, Paola, por estar acá. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sandra. De verdad, buenas noches para todos. Estoy otra vez muy emocionada de acompañarlos, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que para mí termina siendo fundamental en los colegios. Y me encanta lo que dijiste, Juan, porque pues yo soy profesora. Todavía hoy soy profesora de preescolar, he dado clase, como tú dijiste, en varios niveles. Y definitivamente la razón de ser de lo que hacemos es ser educadores, ser profesores y la razón de ser de lo que hacemos es educar niños. Entonces, hoy vamos a hablar de liderazgo y por qué para mí el liderazgo termina siendo muy importante para educar niños. Ustedes van a ver a lo largo de la charla que una de las cosas más importantes que ha encontrado la investigación es que todos los líderes educativos en cualquier nivel tienen tremendo impacto en lo que sucede en las aulas, tienen tremendo impacto en lo que sucede con los profesores. Y entonces una de las tareas más complejas del liderazgo termina siendo, entonces, ¿qué lidero? ¿Cómo lidero? ¿Quién soy yo como líder? Y ahí es donde está hoy nuestra charla. Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Porfa, Juan, cuando la veas, me confirmas que están viendo mi pantalla para poder Ahí estás compartiendo. empezar. Ok, ahí estás compartiendo la pantalla. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, bienvenidos a esta charla que titulé Ser o no ser líder y la completé con esa ya no es la cuestión. Porque yo se los decía a quienes estuvieron en la escuela de liderazgo, realmente ser líder termina siendo una tarea muy compleja, que incluso yo les hacía el chiste ese día de a veces estamos como la rana René, ¿no? No quiero ir a la escuela, pero soy el director, el líder, el docente, el papel que tenga en el colegio y entonces se me pasan las ganas de quedarme en la casa y salgo y me voy a la escuela. Y esa termina siendo una realidad. Y a veces entonces llegamos a la escuela y es tan abrumador lo que está pasando, son tan complejos nuestros contextos, son complejos nuestros niños y lo que están viviendo en este mundo tan convulsionado. Son unos papás muy distintos a lo que fueron nuestros papás y a lo que fuimos nosotros como papás, por lo menos los de mi generación.
Y entonces estamos educando una generación que es tan distinta, con miles de otras habilidades, pero miles de cosas que no estamos entendiendo. Entonces, incluso en la escuela, uno dice, hoy no quiero liderar, hoy no quiero ir a llamar la atención, hoy no quiero ir a poner el ejemplo, hoy no quiero tener que hablar con un papá. A veces estamos sumamente agotados, pero lo cierto es, no podemos dejar de liderar. Lo cierto es que, fíjense que yo no hablo de rectores o coordinadores, sino de líderes educativos. Todos los que estamos en educación tenemos un papel y terminamos liderando desde algún lugar, ya sea en el aula, ya sea equipos docentes, ya sea papás, ya sea orientadores, no importa. En todo lugar estamos siendo líderes. Entonces, por eso yo digo, ya no es la cuestión si queremos o no liderar. La cuestión va a ser cómo vamos entonces a liderar. ¿Y por qué yo planteo esta oración diciéndola como un hecho, ¿sí? Y explicándoles esto, es porque además pienso que si ya somos líderes, ya tenemos este papel, ya nos tocó por lo que sea, porque en un principio lo amamos, porque llegamos ahí, porque tenemos la vocación, porque somos felices. Yo a alguien le decía el otro día, es que estar en el aula para mí es el lugar feliz, es mi mejor momento del día cuando estoy dándole clase a los niños de preescolar. Y entonces, lo cierto es, ya somos líderes y ya estamos ahí. Entonces, estamos llamados a dejar huella. La pregunta es, ¿y entonces cómo seguimos adelante y dejamos una huella que sea positiva? Y entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Primero quiero que hablemos, reflexionemos un poquito sobre el liderazgo educativo, sobre todo porque yo lo considero como un eje para transformar y construir estas comunidades en las que estamos, para de verdad dejar una huella, como les digo, vamos a dejar una huella. La pregunta es qué huella queremos dejar y qué tan intencionales somos en esa huella. El segundo objetivo que quiero que tengamos hoy es que podamos revisar, reconocer nuestras habilidades socioemocionales como un ámbito, como un tema esencial dentro de este ser líderes. Nadie puede liderar sin habilidades socioemocionales. Es completamente imposible. Y entonces, ¿cómo hago para liderar estos equipos con unas habilidades emocionales positivas que ayuden a crecer incluso cuando son emociones que me generan incomodidad, como la rabia, como la tristeza, como la frustración? Entonces, ¿cómo lidero? Me lidero a mí mismo en esos momentos y lidero a mis equipos cuando están en frustración, cuando llega un papá difícil. Entonces, quiero que también reconozcamos un poquito el papel de estas habilidades. Y mi tercer objetivo hoy es que podamos explorar algunas ideas prácticas que les quiero dejar, que les voy a contar y de las que vamos a, ojalá alcance a contárselas, aunque sea un poco, pero que ustedes se puedan quedar con unas ideas para implementar mañana. De paso, les pido de una vez excusas por los momentos en que tenga que cerrar mi micrófono. Tengo una gripa importante con harta tos, entonces ténganme paciencia si en algún momento tengo que parar para toser. Entonces, lo primero que quiero es que cada uno de ustedes se conecte con esta pregunta, porque yo sé que nosotros estamos aquí por una razón muy importante. Yo no conozco la de cada uno, pero no haríamos esta tarea tan titánica si no tuviéramos una conexión muy poderosa con ella. Entonces, quiero que se paren ahí, pongan este sentimiento en su corazón. Pregúntense, ¿qué los trajo a la educación? ¿Cuál fue ese primer momento, como ese primer amor o ese primer impacto? Porque los que estudiamos educación llegamos a las aulas y decimos, Dios mío, esto no es lo que me enseñaron en la licenciatura. Entonces, ¿qué fue eso? Lo primero que los trajo acá. A veces algunos nos trae a la educación una casualidad, a veces algunos nos traen diosidades, personas especiales, o es lo que siempre hemos querido y teníamos esa vocación. Pero más allá de eso, ahora conéctense con por qué se mantienen aquí todos los días. Porque la educación tiene muchísimos días difíciles y entonces en ese día difícil que los sostiene, que los hace permanecer ahí. Conéctense por 10 segundos con esta idea, con esto que es verdaderamente una emoción, es una cosa que uno siente aquí en el corazón. Quiero que al conectarse con esa idea, ahora a lo largo de la charla estén rumiando esta idea, la estén pensando, la estén repensando, porque como les digo, ustedes ya son líderes y ese es el punto de partida de lo que ustedes hacen todos los días.
¿Y por qué entonces la Secretaría de Educación en este programa de Aulas con Emoción dice, venga, metamos un pedazo de una charlita de liderazgo? Porque si ustedes se acuerdan, no hablamos de esto en la Escuela de Liderazgo Socioemocional. Allá nos centramos mucho en las emociones, en los pies, en nuestros planes para los colegios y cómo íbamos a llegar a comunicarlos porque venía la tarea de trabajar con ellos. Y ahora entonces parece que la Secretaría nos para en un lugar ahí distinto y nos dice, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de liderazgo educativo y de lo socioemocional en el liderazgo educativo. Y yo lo encuentro muy poderoso porque miren que estamos viviendo una gran escasez de docentes. Es una de las primeras cosas que le está pasando a la educación. La gente ya no quiere ser profesor y hoy casi la mitad de los estudiantes que están en las aulas están en colegios con déficit de profesores. Han salido montones de investigación después de la pandemia del COVID, donde todas dicen, los profesores no quieren estar acá, no quieren ser profesores, la gente no quiere estudiar para ser docente y los que lo estudian van y trabajan un año o dos y dicen, no, muchas gracias, esto no es lo que quiero. Entonces esa es una primera cosa que nos tiene que llamar la atención. Lo segundo, las investigaciones últimamente han mostrado que los docentes tienen 40% más de probabilidades de sufrir burnt out. ¿Qué es eso? Quema laboral. Que sienten, ya no puedo más, ya no quiero más, no soy capaz de seguir. Y en Colombia no tenemos una investigación sobre esto, pero en Estados Unidos ya hicieron la investigación y es la razón número uno de las enfermedades laborales de los docentes. Eso también nos tiene que preocupar, eso también nos tiene que empezar a hacer pensar, vea, ¿qué está pasando con lo que estamos haciendo con los docentes? Claro, los niños son el centro, pero los docentes son los que hacen la tarea. Los docentes son los que entran todos los días a toda hora a los salones. Si nuestros docentes están sufriendo de quema laboral, algo tenemos que empezar a hacer. Y miren el otro dato que me parece muy importante. Lo otro que muestra la investigación es que más de la mitad de los docentes van a dejar la educación antes de lo planeado. O sea, piensan estar sí en educación, trabajar en esto, pero no piensan pues pasarse en esto toda la vida. Eso también nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que llamar la atención grandemente a todos los líderes educativos porque tenemos que empezar a pensar, aquí hay cosas que están pasando que tenemos que atender. Tenemos que atender esto. Y por ejemplo, pensar en que las aulas van a cambiar, que la educación va a cambiar. Sí, claro que sí. Que tenemos que hacer cosas ahí. Sí, claro que sí. Pero tenemos que hacer algo ya, algo de inmediato para atender a los docentes. Y ahí lo que muestra la investigación es que todos los líderes escolares, sin importar el lugar en donde estén en el colegio, están también sintiendo síntomas de quemada laboral. Y entonces, venga, quiere decir que esto es una tarea de toda la escuela. No es solamente los docentes que están en las aulas, sino los líderes también. Pero si además el liderazgo, como yo les decía en la escuela de liderazgo, es profundamente transformador y la investigación muestra que nosotros tenemos en las manos la capacidad de impactar lo que pasa con los docentes y los niños. Y que además parte de lo que muestra la investigación es que ya hay cosas que podemos hacer, porque son cosas que nos están afectando. Lo primero, autonomía y agencia. Lo segundo, necesitamos tener relaciones positivas y ambientes laborales más positivos para todas las personas, no solo los docentes, no solo los niños, también los líderes educativos. Tenemos además que empezar a generar oportunidades de crecimiento para que la gente se sienta importante, para que la gente se sienta parte. Tenemos además que empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para apoyar el bienestar y el desarrollo de la gente? Y esto no es para unos pocos, mis queridos líderes escolares. Esto es para todos. Esto es para ustedes, pero también es para las personas con las que ustedes trabajan. Porque además imagínense cómo llega un profesor que se siente quemado, cómo llega al aula. ¿Cómo llegamos nosotros los líderes si no estamos bien a impactar profesores y a impactar niños? Y ahí el tema socioemocional termina tomando un valor casi que sin precedentes, que no lo conocíamos antes, pero ahora parte de lo que muestra la investigación es los líderes escolares. Podemos hacer algo por la crisis de los maestros, podemos hacer algo por su bienestar
Y verdaderamente los líderes escolares que son muy buenos, la investigación muestra que crean una cultura escolar de bienestar, no solo para los niños, sino para todos los docentes, para todos los orientadores, los coordinadores, todo. Y acuérdense que cuando digo líder estoy hablando también de los profesores, de cómo me relaciono con mis pares y entonces genero espacios de bienestar para ellos y para mí, donde todos de verdad podamos estar bien. Y entonces ahí, si esto es una crisis global, ¿sí? No es solamente porque eso pase en Bogotá y es que la Secretaría o es que esto pasa en Colombia y es el ministerio, no, está pasando en el mundo. Algo está pasando con la educación. Y entonces lo que tenemos que empezar a pensar es, bueno, ¿cómo vamos a generar unos ambientes psicológicamente seguros para todos los líderes escolares y los docentes? ¿Cómo podemos lograr que eso llegue a los niños y a los papás? Y ahí el liderazgo socioemocional termina siendo una respuesta muy poderosa. Esa tarea que arranca a hacer la Secretaría, en la que se comprometen todos ustedes cuando van a la escuela de liderazgo socioemocional, cuando arrancan estos programas en sus colegios, tiene realmente un poder de transformar lo que estamos haciendo. Y entonces es importante empezar a pensar, bueno, ¿y entonces qué es el liderazgo? Porque si Paola está diciendo que es que el liderazgo es todo y todos los profesores, entonces, ¿qué es realmente el liderazgo? Entonces aquí les quise traer como un resumen de lo que ha sido el liderazgo a lo largo de los años. Entonces al principio se decía, no, mire, es que la gente nace líder. Hay unos rasgos de las personas que son líderes. Esto es un atributo, es gente que habla así, así, se comporta así y así. Y luego dijeron, venga, no, porque entonces querría decir que la gente no puede llegar a ser líder o desarrollar esas habilidades porque son atributos con los que nació. Y ahí nacen unas nuevas teorías sobre el liderazgo que dicen, no, estas son unas habilidades y todo el mundo las puede desarrollar. Entonces, si todos los podemos desarrollar, podemos hacer cosas para ser líderes donde estamos. Y luego dicen, esto va un poco más allá, esto es una competencia. Entendía competencia no como competir con los otros, sino como un conjunto integrado de saberes, habilidades y actitudes. Entonces son personas que saben ciertas cosas, que tienen sí unas habilidades que desarrollan a lo largo de su vida, pero que además actúan de una manera específica. Y ahí luego dicen, sí, pero usted puede desarrollar todas esas habilidades, pero si no las pone en práctica, o si usted tiene todo este conocimiento y es un ser humano maravilloso, pero no lo pone en práctica, nunca pone su liderazgo afuera, no actúa de manera continua como un líder, pues tampoco es un líder. Y las últimas teorías de liderazgo dicen, sí, todo eso es cierto. Nadie dice como lo de atrás es mentira, no, todo eso es cierto. Pero hay una cosa muy importante y es, usted no es líder a menos de que tenga seguidores. Entonces ahí entra un tema de la interacción, de cómo una persona se hace líder, claro, porque tiene unas competencias o las desarrolla, porque lo hace en la práctica, porque tiene unas habilidades o las desarrolla, pero realmente es una interacción que tú tienes con las personas, con unos seguidores, con unas personas que te creen, con unas personas que tú dices, vamos para la derecha y la gente dice, hágale, vamos para la derecha. O unos seguidores que a veces pueden ser muy críticos, que igual te siguen, pero te dicen, venga, para la derecha, pero con un saquito blanco, porque de pronto nos da frío, que eso también está bien. Los líderes tenemos que aprender a escuchar a las personas que nos rodean, porque muchas veces enriquecen lo que estamos haciendo. Y entonces, ahí parados en esta idea de que los líderes somos líderes porque hay personas que nos siguen, les quise traer estas 4 frases que son conocidas y autores conocidos en liderazgo, porque el liderazgo termina siendo una decisión, ¿sí? Yo podría encerrarme en mi oficina y no liderar a nadie y que miren a ver qué van a hacer. Claro, yo podría ser así y muchos de nosotros conocemos a líderes que son así, que no dicen cosas. Entonces también hay un tema de decidir ser líder, de poner esta voz afuera, de poner esta voz afuera al servicio de otras personas. Entonces me encanta cuando Maxwell dice, si crees que eres un líder, pero nadie te está siguiendo, estás dando un paseo por el parque. Y entonces mediten un momento. Claro, yo puedo decir que soy líder, pero si todo el mundo en mi colegio hace lo que quiere y yo no logro alinear e inspirar a las personas, pues no los estoy liderando.
Y piensen en esos líderes informales que uno tiene en el colegio, personas que movilizan a todo el mundo, a veces hacia cosas que no nos parecen tan chéveres, pero los movilizan de una manera súper contundente. Ellos son líderes. Así no tengan el cargo o nosotros no estemos reconociendo su liderazgo. Entonces, fíjense, para mí esa es una idea muy poderosa. Si la gente me sigue, estoy liderando. La segunda idea muy poderosa que quiero que se guarden en su corazón es la que dice Sinek, que dice la gente no compra lo que haces. Es increíble, la gente nos está mirando todo el tiempo. Somos ejemplo 24/7. Entonces, si ven lo que yo hago, a veces les gusta lo que hago, a veces no, pero miren lo que él dice, compra por qué lo haces. Entonces, realmente lo que está viendo no es lo que yo hago, sino lo que está detrás de lo que hago. Porque lo que hago termina siendo una prueba de mis creencias y de quién soy. Y entonces ahí cobra mucho poder y mucha fuerza, mucho peso que yo piense por qué estoy liderando, para qué estoy liderando, cuál es el gran porqué que me levanta todos los días a liderar un colegio, desde dónde abordo yo este liderazgo y este dejar huella. La tercera frase que quiero que les quede es una de Goleman, que dice, la habilidad de un líder para manejar sus emociones y las de los demás determina su efectividad. Y recuerden un momento de conflicto duro, por ejemplo, con un papá. Esas reuniones terminan muy bien cuando uno logra calmarse, controlar la emoción, reconocerla, reconocer la emoción del papá, escucharlo, entender qué está diciendo más allá de sus palabras, conectarse con esa emoción y gestionar las emociones de ambos. Ahí es cuando uno logra reuniones completamente exitosas. Entonces, claro, esto que dice Goleman, piénsenlo y verán, de verdad tiene un poder maravilloso. Que yo pueda manejar mis emociones y manejar las emociones de otros, ahí está el éxito de un líder. Y la última frase que quiero que se lleven en su corazón es de Heifetz. Heifetz dice, el liderazgo no reside en el individuo. O sea, yo no soy líder porque tenga unas características de líder o unas habilidades, sino yo me hago líder cuando me relaciono con otros. En la forma en la que yo me relaciono, en la forma en la que yo llego a los demás y me logro conectar. Porque también lo decíamos en la escuela de socioemocional para líderes, y es que realmente los líderes los que gestionamos son emociones, relaciones y en los colegios gestionamos conflictos. Entonces, eso quiere decir que si ya todos ustedes hoy son líderes, lo siento, mis queridos líderes escolares, les tengo una mala noticia. Y es que ya no pueden dejar de ser líderes. La gente los va a seguir, la gente los va a mirar, la gente va a querer saber qué hacen ustedes, cómo lo hacen y por qué. Eso quiere decir que los necesitamos, que ustedes son completamente indispensables, pero son indispensables como personas porque son únicos, pero además son indispensables como líderes. Ustedes tienen que liderar. Es hoy una necesidad imperativa que lo hagan. Y ahí es donde yo pongo entonces esta frase de Shakespeare y entonces se preguntarán, bueno, pero entonces esto, ¿ahora qué? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que hoy ser líder, y especialmente los líderes escolares, yo sé que estamos en un mundo muy convulsionado y que si yo dijera esto en cualquier otro ámbito, todo el mundo diría, ah, claro, sí. Pero yo creo que tiene mucho peso en la educación, porque es que para mí ser líder educativo plantea varios dilemas. Aquí les estoy poniendo solo tres. El primero, yo no puedo ser líder sin asumir el rol y lo que esto significa. Ser líder es muy demandante. Nosotros sabemos que somos líderes 24/7 y tenemos que tener una valentía infinita, porque nosotros no podemos administrar, no podemos ser administradores de un edificio, administradores de pupitres y sillas, administradores de un salón. Nosotros tenemos que liderar personas. Y ahí uno tiene que empezar a comprometerse y decir, bueno, ¿hasta dónde voy a asumir este rol?
¿Qué tanto voy a conocer a mis profesores, a mis estudiantes y a mis padres? ¿Qué tanto me voy a conectar? ¿Qué tanto voy a asumir la incomodidad de ser líder y de tomar decisiones difíciles? Porque muchas veces tenemos que hacerlo y los líderes tomamos muchísimas decisiones difíciles, muy complejas todos los días, especialmente en educación. El segundo reto que para mí plantea ser líder es que tenemos una tremenda incertidumbre, ¿sí? Uno no sabe, y por eso lo planteaba como existencia y no existencia, uno no sabe, bueno, hoy sigo adelante y me levanto y voy, ¿sí? O será que hoy me rindo ante lo que está pasando. ¿Será que aquí actúo o dejo de actuar? ¿Será que enfrento esto que está pasando y tengo esta conversación difícil y asumo este conflicto y voy allá y hablamos y trato de acoger a las personas? Y entonces eso necesita muchísimo coraje moral, necesita muchísima fuerza emocional. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre llego a mi casa emocionalmente drenada de ser líder durante todo el día, porque estoy haciendo mil cosas que drenan quién soy, que drenan mis emociones. Cuando el papá llega bravo, yo no puedo decir que yo termino esa reunión con el papá feliz y tranquila, diciendo, ay, qué maravilla este papá cómo llegó de bravo, o con un profesor. Terminan pasando cosas que son complejas. Y el último dilema para mí es que el liderazgo tiene que ser muy dinámico. Yo tengo que empezar a pensar quién soy y quién quiero ser. Si hoy no soy por completo el líder que mi colegio necesita, pues ¿qué tengo que hacer para llegar a ser ese líder? ¿Cómo puedo ser mucho más humano? ¿Cómo puedo ser mucho más valiente? ¿Cómo no me quedo en este papel de administración? Fíjense que la investigación muestra, en Latinoamérica especialmente, que los líderes escolares pasamos mucho tiempo haciendo tareas administrativas, muchísimo tiempo. Y entonces ahí tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué estrategias puedo utilizar para que el trabajo administrativo que tenga que hacer me ocupe la menor cantidad del tiempo y yo me pueda dedicar a las personas, yo me pueda dedicar al aprendizaje, yo me pueda dedicar a liderar seres humanos? Y para mí todo eso es muy retador, pero termina siendo demasiado importante, porque ustedes ya mostró la investigación que son el segundo factor más importante después de los maestros en los resultados de aprendizaje, impactan directamente hoy ahí donde están, a 50, 80 docentes, a cientos, miles de familias, a cientos, miles de estudiantes. Eso quiere decir que después de 5 años, yo no sé cuánto tiempo lleva cada uno de ustedes, yo llego a 25 y en 5 años, normalmente aproximadamente, puedo haber impactado 7.500 vidas. Imagínense 7.500 vidas. Imagínense cuántos transmilenios son 7.500 vidas. Entonces yo tengo una tarea de transformación que aunque a veces no vemos lo que pasa, sí está sucediendo, sí está impactando. Y lo que está mostrando, lo que estamos viviendo es que ya ni siquiera vivimos en un mundo buca, ¿sí? No solamente es un mundo volátil, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, sino que ahora vivimos después de la pandemia en un mundo Bani, que dicen es un mundo que percibimos mucho más frágil, es un mundo donde hay mucha más ansiedad, es un mundo mucho menos lineal. No lo comprendemos, no entendemos este ritmo tan rápido. Fíjense lo que nos pasó con la inteligencia artificial. Entonces se vuelve muy famosa hace 2 años y vean todo lo que ha pasado en 2 años y que ya se empiezan a perder profesiones y todavía nosotros no hemos terminado de entender cómo es. Y entonces fíjense que lo que dice la investigación es que el único antídoto para vivir en un mundo Bani es el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces tenemos que desarrollar resiliencia, tenemos que desarrollar empatía, confianza, visión, adaptabilidad. Tenemos que aprender a trabajar colaborativamente. Este es un mundo donde todos tenemos que caber. Y ahí, si la única respuesta es socioemocional, pues quiere decir que nosotros tenemos que mínimamente ponernos tres grandes tareas, mis queridos líderes. Lo primero, generar ambientes psicológicamente seguros, donde todas las personas que están con nosotros se sientan bien, puedan hacer preguntas, puedan cometer errores, puedan tomar riesgos, puedan crecer. Vamos a tener que entender como tercera estrategia que todos tenemos una parte psicológica muy poderosa que hasta que no nos haga sentir seguros, lo que vamos a tener es un sistema de amenaza disparado.
que no nos va a dejar estar bien, que no nos va a dejar estar emocionalmente bien y conectados. Y la tercera estrategia tiene que ser el Ay, este liderazgo. hijo de puta. ¿Aló? La tercera estrategia tiene que ser el liderazgo. Y ese tiene que ser un liderazgo de un líder autoconsciente, de un líder que haya aprendizaje continuo y que tenga una fortaleza para servirle a las personas que lo rodean y a su comunidad. Y ahí entonces les quiero poner este modelito que realmente sale de los estilos parentales o docentes y yo lo quiero equiparar a los estilos de liderazgo, porque lo que dice este modelo es que los estilos parentales o de docentes en un eje tienen la estructura y el orden y en el otro eje tienen el cuidado y la libertad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene poquita libertad, ¿sí? Y poquita estructura, se habla de un estilo ausente. Y si ustedes se ponen a pensar en el liderazgo, a veces uno tiene líderes ausentes, a veces uno mismo termina siendo un líder ausente, porque de verdad no está cuidando, no está muy pendiente, no sale mucho a los descansos, no saluda a los niños, no ve de pronto a sus profesores en algunas semanas, se pierde un poquito la estructura, se pierde un poquito el orden. Claro, ahí si ustedes se fijan, efectivamente uno está teniendo un liderazgo que termina siendo ausente. No necesariamente porque uno no esté, sino porque a veces no lo ve las personas. Uno no está siendo presente para ellos, no está estando ahí, no está ahí. Uno puede tener un estilo de liderazgo a veces permisivo, que es que hay mucha, mucha libertad, ¿sí? Y poca estructura. Entonces, cuando mis profesores hacen lo que quieren, los orientadores hacen lo que quieren, los líderes hacen lo que quieren, los niños hacen lo que quieren, los papás hacen lo que quieren, ahí de pronto estamos siendo unos líderes muy permisivos. Y nos falta bajarle un poquito a la libertad y subirle al cuidado y subirle un poquito a la estructura y el orden. En estos estilos parentales, por ejemplo, también se dice que cuando yo tengo mucha estructura y mucho orden, pero poco cuidado y poca libertad, tengo un estilo autoritario. Piénsenlo también como líderes. A veces terminamos siendo autoritarios. A veces decimos, todo el mundo me organiza, todo el mundo hace lo que yo dije, como yo dije, cuando yo dije y porque yo dije. Y entonces ahí hay muy poquita libertad. Y entonces muchas veces cuando estamos en este estilo autoritario la gente no nos sigue. No nos sigue porque no estamos liderando, estamos mandando. Entonces fíjense que si nosotros pudiéramos movernos a un estilo de liderazgo donde hay mucho cuidado, pero también hay mucha estructura, podríamos estar hablando de un estilo democrático. Y no entiendan democrático como que todo se tiene que votar en el colegio y decidimos entre todos. No es así. Un estilo democrático es un lugar donde la gente puede hablar, es tenido en cuenta, es cuidado como persona, porque hay mucho cuidado, pero también tiene libertad, pero hay estructura para que hagamos las cosas bien y para que seamos un colegio ordenado. Y entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque si nosotros logramos evaluarnos a nosotros mismos y pensar, venga, ¿en qué momento estoy siendo o teniendo un liderazgo ausente? O venga, ¿en qué momento de pronto estoy agotado y estoy teniendo un liderazgo permisivo? O habrá momentos donde estoy siendo muy autoritario. Y eso nos sirve a nosotros como líderes para empezar a pensarlo. Nos sirve como docentes, como orientadores, como papás. Bueno, ¿cómo empiezo yo a acoger a las personas que estaban a mi alrededor? Tanto los niños como los profesores. Y entonces para mí, ahí la respuesta está en el liderazgo educativo. ¿Cómo desde el liderazgo yo construyo la comunidad escolar? Y yo construyo una comunidad escolar emocionalmente segura, pero que además es resiliente. Y para mí ahí no hay un solo estilo de liderazgo que lo pueda definir o abarcar. Entonces yo pienso ahí en un liderazgo que es muy dinámico, que se mueve en cuatro estilos de liderazgo. Uno es el adaptativo, que de lo que habla es que yo tengo la capacidad de movilizar a mi comunidad frente a retos muy complejos, donde podemos entender qué cosas tenemos que aprender, o sea, qué cosas son técnicas, de qué cosas son adaptativas y vienen por nuestra cultura escolar que tenemos que impactar y cambiar, donde entiendo que el cambio genera muchísimo estrés y mucho dolor en las personas, entonces cómo regulo ese estrés para que estén bien.
¿Cómo protejo esas voces disidentes y cómo podemos experimentar para aprender? Entonces, fíjense que realmente uno en el colegio necesita esto todo el tiempo. Entonces, muchas veces durante el día seguramente tengo que estar en un estilo de liderazgo adaptativo. El otro estilo de liderazgo que yo siento y que la investigación ha mostrado que funciona para los ámbitos escolares es el liderazgo distributivo. El liderazgo distributivo lo que dice es que esta es una práctica que se esparce. No lo ejerce una sola persona. Y ahí les tengo una mala noticia, mis queridos líderes, la segunda mala noticia. Y es que en realidad nadie puede hacer todo solo. Realmente tenemos que tener redes de liderazgo donde tengamos personas empoderadas, donde el liderazgo sea una actividad colectiva, donde todo el mundo tiene un papel y es responsable de lo que logramos, donde entendemos que somos de interdependientes y lo que pasa con uno pasa con otros, donde empoderamos a múltiples actores y podemos construir de manera social un liderazgo que nos saque a todos adelante. El tercer liderazgo educativo que yo siento que transforma lo que pasa en los colegios y que también lo muestra la investigación es el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional invita o hace o es aquel líder que es capaz de inspirar, que la gente lo escucha y dice, Dios mío, con este hasta donde sea nos vamos, que motiva a seguidores, que los moviliza y los lleva por el bien común. Y además está muy lleno de influencia, de carisma, de motivación, pero tiene una consideración por cada persona. Entiende que cada persona es única, actúa como un mentor o como un coach, intenta que todo el mundo llegue a su mejor versión. Y el último tipo de liderazgo que yo considero que es completamente indispensable, que también ha mostrado la investigación que así es el liderazgo consciente. Este es de Goleman. Y Goleman lo que dice es, como ustedes escucharon en la primera frase que yo les dije de él, ¿no? El buen líder es aquel que maneja bien sus emociones y las emociones de sus seguidores. Y lo que dice Goleman es, el liderazgo consciente es que soy capaz de integrar la inteligencia emocional con una atención plena para liderar. ¿Cómo? De manera presente y auténtica, siendo yo mismo manejando mis emociones, pero siendo completamente consciente de lo que me está pasando, siendo completamente capaz de regularme emocionalmente con mucha empatía y mucha compasión. Y ahí, mis queridos líderes, la compasión y la empatía no es solamente por los demás y no es solamente por los niños, es también por nosotros mismos. ¿Qué hacemos por nosotros todos los días para mantenernos bien? Para que verdaderamente esa presencia sea completa para nosotros y para los demás. Y entonces para mí lo que uno tiene que lograr es una sinergia muy profunda de este liderazgo, donde entonces uno pueda hacer transformaciones conscientes, acompañando a las personas, bueno, transformándose uno mismo en la conciencia, pero acompañando a las personas, siendo muy adaptable en esa colaboración y cómo movilizo a la gente para tener un impacto colectivo muy fuerte y que yo pueda ser muy flexible. Y entonces uno ahí está hablando de un tipo de líder. Sí, no cualquiera entonces puede lograr todo esto y la invitación es que todos nosotros empecemos a pensar, bueno, ¿qué me falta aquí? ¿Qué más puedo hacer para ser este líder? Entonces, lo primero, estos son líderes que tienen mentes abiertas. Entonces, no sé qué tanto han escuchado sobre la mentalidad de crecimiento. Es ese tipo de persona que cada vez que está frente a la incertidumbre, dice, nada, vamos a aprender. Nada, vamos a aprender de los errores, esto no es un fracaso, vamos hacia adelante. Es un líder que es capaz de empoderar, que entonces le da tareas a los demás a partir de sus talentos, crea redes de liderazgo y los apoya. Y entonces fomenta una participación que a todo el mundo lo llega a crecer. Este es un líder que además inspira, que tiene una visión compartida que todo el mundo compra y todo el mundo se moviliza y logra que la gente se adapte a estos cambios porque los inspira. Este líder también es una persona consciente que maneja sus emociones y entonces desde su emocionalidad y su inteligencia emocional dice, voy a inspirar a las personas desde aquí. Es auténtico, crece todo el tiempo, asume el reto de ser vulnerable y de decir, esto está siendo difícil, esto me da rabia, no estoy bien. Y manejar esa emoción.
Es un líder además muy dinámico, que puede fluir entre los estilos de liderazgo, puede empezar a hacer cosas con la gente, puede responder armónicamente a todo lo que está pasando. Y es un líder que transforma desde adentro, que empieza a transformar su ambiente y decir dónde la gente aquí no está psicológicamente segura. ¿Qué tengo que hacer para que mis profesores tomen retos y transformemos la educación? ¿Qué tengo que hacer para que mis niños puedan liderar y puedan hacer cosas dentro de mi escuela? Y entonces, para mí ahí lo más importante termina siendo cómo es ese liderazgo. No solo cómo es ese líder, sino cómo ejerce ese liderazgo. Entonces, lo primero es, tiene que tener un liderazgo personal muy poderoso. Muy poderoso. ¿De qué tengo que hacerme consciente? ¿Cuáles son las cosas que yo hago que le tallan a las personas que están a mi alrededor? ¿Cuáles son esas cosas con las que a veces puedo hacer daño? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas me están haciendo falta? ¿En qué me tengo que enfocar? Y la más importante, ¿cómo me cuido yo? Yo no puedo cuidar a otros si no me cuido a mí mismo. Yo no puedo tener compasión por los otros si no tengo primero compasión por mí mismo. Yo no puedo ser para los otros un líder si no me estoy liderando a mí mismo. Y entonces ahí ya puedo empezar a pensar desde mi liderazgo personal. Entonces, ¿cómo lidero a mis docentes? ¿Cómo es ese ambiente donde estamos todos? ¿Cuál es la seguridad psicológica? ¿Qué normas, qué estructuras necesito para que ellos estén bien? Y desde ahí entonces, ¿qué hago con mis estudiantes? ¿Me ven? Yo soy uno de sus adultos de confianza. Ellos saben que pueden venir acá. Saben que cuentan conmigo, que yo me voy a asegurar de que estén bien. Me ven como una persona equilibrada y justa que hago las cosas que tengo que hacer. Soy ese ejemplo para movilizarlos. Y con los padres. Entonces, ¿cómo hago para construir? Tengo estas relaciones cercanas con ellos, me comunico, me sienten aquí, entiendo lo difícil que es que sean papás. Entiendo que estoy en un mundo cambiante, que mis docentes, mis estudiantes, mis padres, mis pares, todas las personas que están en mi comunidad me necesitan y necesitan que yo acompañe a esta ambigüedad. Y además hago un liderazgo con la comunidad, con todos los aliados, estoy conectado, estoy trayendo gente a mi colegio, estoy enriqueciendo lo que hacemos. O me quedo en un mundito chiquito donde no sale este liderazgo de mi escuela. Y entonces ahí en este liderazgo dinámico les tengo los primeros tips. Primero, empiecen a generar ecosistemas de mentorías con los docentes, que se hagan mentorías entre ellos, busquen ustedes mismos en quién apoyarse. Ser líder es una tarea muy solitaria y uno no la puede hacer solo. ¿En quién se pueden apoyar? Busquen aliados. Lo segundo, empiecen a darse cuenta que esta inteligencia emocional es la herramienta más poderosa que tienen para la tarea que van a hacer. Es muy difícil esta tarea, de verdad muy difícil. Tercero, empiezan a fomentar nuevas formas de relación. Fíjense, en la escuela de liderazgo socioemocional les decíamos, bueno, en sus colegios hay chismes, hay conflictos. Entonces hay que empezar a ver dónde están los problemas de relaciones en mi colegio. ¿Cómo reconstruimos la confianza? ¿O cómo construimos colaboración? ¿O cómo empezamos a hacer aprendizaje mutuo? Ideas fáciles. Celebren las preguntas difíciles, celebren los errores, generen equipos de transformación para hacer cosas, empiecen a almorzar con los niños para escucharlos, pongan reuniones individuales con sus profesores de 15 minutos para tomarle la temperatura a su colegio. Piensen en hacer grupos focales para ver qué están haciendo. Piensen por qué un papá debería estar en su colegio y no en el de al lado, que también es de la secretaría o no. Incluso ahí entran los privados a competir muy fuerte. ¿Será que yo le respondo a los papás? Cuarta idea para este liderazgo dinámico, distribuyan. Empiecen a pensar cuáles son los aliados con mucho talento en su colegio que ya son líderes informales y empiecen a pensar qué tareas les podemos poner, qué cosas, qué equipos puedo conformar para que mi colegio se movilice, para tener esta red de liderazgo donde todo el mundo se mueva. Y quinta, empiecen a ser conscientes de su vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. Es mentira que podamos ser fuertes 24/7. Es mentira que no necesitemos cuidarnos. Es mentira que somos superhéroes. No lo somos. Empiecen a reconocer esa vulnerabilidad y empiecen a convertirla en una ventaja. Modelen qué es no saber
modelen qué es equivocarse y aprender, modelen estos espacios de co-construcción, tomen decisiones difíciles, diciendo esto también está difícil para mí, miremoslo juntos. Siéntanse también tranquilos de decir, no sé, busquemos quién lo sabe, construyamos en equipo y empecemos a aprender. Y para mí esto tiene un punto de partida que es una mente muy abierta. Y cada uno de ustedes sabe si tiene una mente muy abierta y si puede tener este liderazgo dinámico o si algo le falta. Y ahí yo les voy a invitar a un pequeño ejercicio. Entonces les voy a explicar esto de qué se trata. Entonces resulta que esta teoría se llama la mentalidad de crecimiento. Entonces esta teoría lo que dice es que los seres humanos podemos estar en mentalidad de crecimiento, que es todo lo que ustedes ven aquí a la izquierda, o podemos estar en mentalidad fija, que es todo lo que ustedes ven aquí a la derecha. Entonces, váyanse analizando ustedes mismos, vayan haciéndose ahí un checklist personal de cómo están, en qué están muy bien y en qué de pronto no tanto. Entonces, miren, dicen que uno está en mentalidad de crecimiento cuando uno cree que su inteligencia personal no es fija, que siempre puede aprender más, que siempre puede cambiar. Y entonces ahí uno siente, perdón, les dije al revés, la derecha es la mentalidad de crecimiento y es la que estoy leyendo, esta de acá de la derecha, y la izquierda es la mentalidad fija. Entonces estoy leyendo primero la mentalidad de crecimiento, que es la de la derecha. Las personas que están en mentalidad de crecimiento siempre quieren aprender, siempre quieren aprender. Sienten como aquí hay algo más que no sé. Y claro, para aprender, afrontan la incertidumbre. Todo el tiempo están pensando, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo aprender más. Y como pueden aprender más, están aprendiendo de sus errores. Entonces son personas, esas que uno ve como positivas, pero realmente no son positivas, sino realmente están pensando. Hay una diferencia entre ser positivo y tener mentalidad de crecimiento. Y es que el positivo a todo dice, no, todo salió súper bien, así haya salido mal. La persona en mentalidad de crecimiento dice, esto salió mal, salió muy mal, pero que tengo que aprender de este error. ¿Qué fue lo que no hice, que pude hacer distinto o que puedo hacer mejor? Entonces son personas que no le tienen miedo a fallar. Tienen además eso de pensar, mire, yo ahorita soy bueno para esto, no soy bueno para tal cosa. Entonces puedo aprender eso. Están todo el tiempo buscando soluciones. A veces pueden ser personas que resultan un poquito desesperantes porque uno les cuenta un problema y entonces están buscando, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Y uno dice, no, ahorita solo estoy triste y quiero hablar del problema. Pero entonces uno se puede dar cuenta, esta es una personalidad, una persona que vive en mentalidad de crecimiento. Todo el tiempo está buscando soluciones. Son personas que además ven el reto como una cosa para superar. No es el reto como una dificultad, esto está terrible, no lo vamos a lograr, sino ven el reto como, venga, otro reto, aquí vamos, vamos de nuevo. Creen que siempre pueden desarrollarse más y se esfuerzan por hacerlo mejor. Dicen, hoy no lo hice bien, mañana sí, voy a seguirme esforzando. Son personas que resuelven, que siguen adelante, que aceptan la crítica. Uno dice, no lo hiciste bien, todo bien, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y hay dos características que me parecen muy importantes de las personas con mentalidad de crecimiento muy fuerte. La primera es que claro que sienten miedo, pero lo controlan y siguen adelante. Y además mantienen el equilibrio. Entonces, fíjense que la mentalidad de crecimiento está muy centrada, ¿sí? En que yo emocionalmente pueda estar bien mientras navego las dificultades. Porque nadie está diciendo que ser líder escolar es fácil, sino que qué podemos hacer para navegar todo esto y hacerlo lo mejor posible. Entonces, claro, puede ser que uno no todo el tiempo está en mentalidad de crecimiento, ¿sí? Habrá momentos con un fracaso gigante que uno dice, Dios mío, santísimo, esto fue un fracaso y no lo puedo ver bien. Pero entonces tiene que moverse fácil y rápidamente a la mentalidad de crecimiento, fácil y rápidamente a decir, listo, sí fue un fracaso, ¿sí? No es no reconocer, sí fue un fracaso. ¿Qué hago ahora para hacerlo mejor la próxima vez? Y si vuelven y fallan, se levantan y son resilientes y listo, la próxima. Y si la tercera es la vencida. Y entonces la invitación aquí es, si aquí tuvieron muchos checks de lo estoy haciendo bien, tengo una mentalidad de crecimiento muy fuerte, síganla potenciando. Pero si ahí de pronto tienen poquitos checks, empiecen a pensar, bueno, ¿cómo me puedo sacar a mí mismo de una mentalidad fija hacia una mentalidad de crecimiento? Y ahí hay un tip.
cada vez que se encuentren como en esa zona oscura donde uno no ve solución, donde siente que no puede hacer nada más, rápidamente háganse conscientes y digan, uy, chispas, estoy en una mentalidad que es fija. Eso no quiere decir que yo no me pueda mover a una mentalidad de crecimiento o que si mucho tiempo de mi día estoy en una mentalidad fija, no pueda con la práctica empezar a desarrollar mi mentalidad de crecimiento, pero tengo que empezar a hacerme consciente. Entonces miremos cómo son las mentalidades fijas. Lo mismo, para que ustedes se autoevalúen. Primero, son personas que creen en su inteligencia y dicen, no, yo soy muy inteligente y hasta acá. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Son personas que evitan el fracaso, les da miedo, ¿sí? Y les es difícil manejar el miedo, entonces prefieren no intentarlo. Siempre quieren como parecer muy inteligentes y evitan entonces los retos y pararse en esos lugares donde pueden sentirse vulnerables e inseguros. Y entonces se atienen a lo que saben. No son muy dados a aprender, no es son muchas de esas personas que le dicen a uno, no, es que el loro viejo no aprende a hablar. Y no, pues eso es una mentalidad fija, porque entonces piensan que no pueden cambiar o mejorar, y sí, sí se puede. Muchas veces las personas cuando están en mentalidad fija buscan culpables. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién no sé qué? ¿Quién sí hice más? Bla, bla. Y entonces, cuando se enfrentan a los problemas, como evitan los retos, dicen, no, esto es insoportable, insolucionable, no se puede hacer. Y piensan que tienen solo un potencial fijo. Se lamentan mucho, piensan que es imposible, se estancan fácilmente y sufren. Y entonces se enojan fácilmente y eso los condiciona. Si muchas de estas características ustedes le dieron check, no es que estén mal, simple y llanamente es que están en una mente fija y tienen que empezar a moverse a una mentalidad de crecimiento, de una mentalidad de crecimiento rápidamente. Por aquí me están recordando que les pida a todos que por favor llenen el formato de asistencia. ¿Listo? Por favor, ayúdennos todos llenándolo, porque la secretaría obviamente necesita la información de que todos están acá. Voy a seguir. Entonces, fíjense que esto no es para decir, ah, usted está mal porque está en una mentalidad fija. No, pues eso sería una mentalidad fija. ¿Sí? Precisamente la mentalidad de crecimiento lo que dice es, todos tenemos la capacidad de la mentalidad de crecimiento, todos tenemos la capacidad de ver que tenemos mucho más potencial del que hemos podido desarrollar, que todos podemos aprender más, que todos podemos cambiar, mejorar, ser cada vez una mejoradísima versión de lo que somos, porque tenemos esa capacidad. Nuestro cerebro es completamente moldeable y cada día podemos hacerlo mejor. Y entonces ahí lo que vamos a tener que empezar a pensar es, para tener esta mentalidad de crecimiento y ser ese líder maravilloso que impacta, que potencia, que genera estos ambientes psicológicamente seguros, necesito habilidades socioemocionales, ¿sí? Es imposible, completamente imposible manejar el miedo si yo no lo puedo reconocer y controlar. Es completamente imposible manejar el enojo o ser resiliente o aprender y transformarme si yo definitivamente no tengo autoconciencia o si yo definitivamente no puedo ser empático con los demás, si yo definitivamente no puedo construir una conexión afectiva con otros, si no me puedo autorregular, si se me dificulta manejar conflictos, porque imagínense, si yo pienso que todos, perdónenme, que todos los problemas son insoportables o me pongo mucho en esa mentalidad fija que dice, no, esto es insoportable, no lo puedo solucionar, pues ¿cómo voy a manejar los conflictos? ¿Cómo los voy a abordar? ¿Cómo voy a negociar si creo que es insolucionable? Y claro, para poder solucionar un conflicto tengo que escuchar, tengo que comunicarme de forma asertiva, tengo que empezar a entender mi entorno, tener una conciencia social y cultural muy poderosa. Tengo además que tener mucha tolerancia a la frustración, entender que hay momentos difíciles, ser resiliente y perseverar. Porque además ser líder escolar es dificilísimo. Estamos en unos contextos súper difíciles. Entonces yo necesito flexibilidad, tener la capacidad de adaptarme, tener la capacidad de tomar decisiones. Y fíjense que para tomar decisiones, si yo estoy en una mentalidad fija, ¿cómo serán mis decisiones? Entonces son decisiones limitadas, son decisiones que busco el culpable y a eso lo saco. ¿Sí? Me lamento, digo, esto no está funcionando, tocó irse. No hay nada que hacer, esto no funciona.
¿cierto? Pero si yo soy de una mentalidad de crecimiento o logro desarrollar la mentalidad de crecimiento, pues mi toma de decisiones es mucho más flexible, mucho más tranquila, más llena de aire. Soy más capaz de decir en el momento difícil, venga, necesito respirar un momento porque estoy frustrado o necesito respirar un momento porque estoy muy molesto, necesito un momento para despejar mi mente y volver a empezar y volver a entender el problema desde otro lugar. Si yo estoy en mentalidad fijo, pienso, no hay otra manera de ver el problema. Entonces, simple y llanamente no tiene solución. Entonces, tengo que pasar a esta mentalidad de crecimiento donde soy capaz de decir, todo tiene una solución en la vida. Lo único que no tiene la solución es la muerte. Entonces, si todo tiene solución en la vida, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para levantarnos y seguir adelante? Y entonces, fíjense que esto termina siendo realmente vital porque, y aquí les pongo esta pregunta, ¿cuántos días creen que sus docentes y sus estudiantes dejan las emociones en la casa? Realmente cero, cero. Ninguno de nosotros llega ni a su lugar de trabajo, ni a las aulas, ni al webinar en este momento, ¿sí? Ninguno de nosotros logra llegar aquí sin emociones. Todos, hoy puede ser que estemos cansados, que estemos frustrados, que haya sido un día maravilloso, un día terrible. Aquí están sus emociones. Igual están las de sus profesores y las de sus niños todos los días. Igual están las de sus papás todos los días, las de sus orientadores, de sus psicólogos, de todo el mundo, de las personas que manejan el bus. Ahí están las emociones de todo el mundo. Entonces, como es imposible dejarla por fuera, la única manera en que yo puedo dejar una huella positiva y ser ese líder que deja una huella positiva es que yo desarrolle las habilidades socioemocionales en mí y las habilidades socioemocionales en mis equipos. Es la única forma. No hay otra manera de sobrevivir a una tarea tan dura. No hay otra forma. Y claro, yo se los digo también a todos y se los he dicho un montón. Tenemos una tarea durísima. Cuando yo era chiquita, a mí nadie me habló de habilidades socioemocionales. Yo no sabía que cuando yo hacía una pataleta tenía rabia. Yo no sabía que cuando yo me sentaba a llorar pensando que no había salida, estaba frustrada. Yo no sabía eso. Eso lo vine a entender, no sé, hace 5, 10, 15, 20 años. Ya estaba muy vieja. Y ahorita entonces lo que nos piden es, venga, esto es lo que usted no sabe. Le tengo una noticia, lo tiene que desarrollar en usted, lo tiene que desarrollar en todos sus equipos, todas las personas que lo rodean, todos sus profesores, y además lo tiene que desarrollar en los niños. Entonces, claro, es bien complejo, pero el primer paso es decir, tengo que desarrollarlo en mí, ¿sí? Yo no puedo enseñar algo que no sé. ¿Sí? Pregúntense si ustedes contratarían un profesor de matemáticas que no estudió para ser profesor de matemáticas. O que no estudió por lo menos una carrera relacionada con matemáticas y que ustedes le enseñen a ser profesor. Uno no lo haría, porque es una persona que no sabe el tema. Y con todo el amor y todo el respeto, pues no sabe el tema. Eso sería como poner a un artista a enseñar matemáticas. De pronto algo hace y de pronto lo hace muy bien, pero no sabe de matemáticas. Y entonces, si yo no sé de habilidades socioemocionales, ¿cómo las voy a acompañar? ¿Cómo las voy a poner sobre la mesa y cómo voy a convencer a los otros de que esto es importante, si para mí no lo es? O si yo digo y hablo de las habilidades socioemocionales y la empatía y la autocompasión, pero cuando se me salta la piedra, yo arranco a gritar como un loco a todo el mundo. Pues ¿dónde están mis habilidades socioemocionales? Ahí se muere mi capacidad de tener habilidades socioemocionales porque acuérdense que uno enseña más con el ejemplo que con cualquier cosa. Y entonces, nada, la tarea, desarrollar mis habilidades socioemocionales, reconocer las que no tengo. Entonces, para mí el primer paso es reconocer, esto nadie me lo enseñó. El segundo paso es decir, venga, tengo estas no. No tengo ni idea cómo comunicarme asertivamente, ¿sí? Me quedo callada y no digo lo que tengo que decir cuando tengo que decirlo y las conversaciones difíciles me cuestan. O no, venga, yo soy muy bueno solucionando conflictos, soy súper bueno escuchando. O no, soy súper malo escuchando, me cuesta. Yo tengo que interrumpir y poner mi punto. Y ese es el segundo paso para mí, el tercer paso para mí, perdón. Y luego, entonces, arrancar a desarrollarlas y acompañarlas en los demás adultos que tenemos alrededor en las instituciones para que todos podamos hacer esto con los niños.
Y ahí yo los invitaría a que vivan esto como un camino, ¿sí? Un camino en el que hay que prepararse. Se los decíamos en la Escuela de Desarrollo Socioemocional para Líderes y es, hay que empezar por uno mismo y hay que prepararse. Esto es como ir a un maratón. A nadie se le ocurre ir a una maratón completa sin haber hecho antes una media maratón, sin haber hecho antes un cuarto de maratón y sin estar entrenando todos los días, porque uno dice, de pronto me muero si me lanzo a hacer una maratón sin que haya entrenado nunca. ¿Sí? Si ustedes mañana me dicen, Paola, ve y corre una maratón, me les muero. Yo no he entrenado para eso. Entonces hay que prepararse. Y hay pequeñas cosas en las que yo siento que uno se puede empezar a preparar. Y estas son solo ideas, ¿sí? Estas son cosas que a lo largo de todo este tiempo he pensado y he probado con otros líderes escolares y nos ha funcionado. Entonces, primero, hay que empezar a hacerse visible. Hay que empezar a salir, hay que empezar a ponerse afuera, hay que estar en los pasillos, hay que recibir a los niños, los que tienen almuerzo, hay que estar en el almuerzo ahí con ellos, hay que escucharlos, hay que estar en los descansos. Nosotros no podemos llegar solo a los momentos de crisis a regañar niños, o a poner matrículas condicionales, o a suspender, o a regañar profesores. Tenemos que estar ahí. La gente tiene que sentirse conectados con nosotros como personas. Lo segundo, empiecen a tomar decisiones pensando qué quieren dejar, ¿sí? No tomen decisiones porque esto es lo que dice el manual de convivencia, o esto es lo que toca, o esto es lo que dicen los papás, o esto es lo que dicen los profesores, no. Y no empiecen a pensar esto desde la urgencia. Lo que hay que hacer ya es que esto es para solucionar. Sino empiecen a pensar y fijen la pregunta que yo les pongo, ¿esto forma parte del colegio que yo quiero dejar? ¿Esto es lo que yo quiero que la gente recuerde todo el tiempo? Tercera idea que pueden hacer, creen rituales, empiecen a hacer cosas muy simbólicas que se conviertan en tradiciones que la gente empiece a sentir desde lo socioemocional, desde la conexión. Entonces uno puede poner el día de ponerse en los zapatos del otro. Y entonces empieza la gente a pensar en la empatía desde cosas sencillas de cómo podríamos ponernos en los zapatos de los otros. Y empezar a crear tradiciones desde ahí, donde entonces la gente empiece a pensar, esto socioemocional es importante, aquí hay un ritual que es importante, generen los círculos de la mañana, por ejemplo, donde todos nos alineamos con lo que va a pasar en el día, o los círculos de cierre, o círculos donde empiezan a hablar de las cosas que no están funcionando en los cursos y cómo las podemos solucionar y acompañar entre todos. Cuarta idea, empiecen a formar líderes. Si ustedes solo quieren que los sigan, no van a ejercer un buen liderazgo. Hay que empezar a identificar la gente que está a nuestro alrededor, que tiene un potencial de liderazgo. Hay que empoderarla con el liderazgo distribuido y hay que formarlos para liderar. ¿Liderar cuándo? Cuando yo esté y cuando yo no esté. Que el colegio, Micho, el éxito más grande de un líder educativo es que el colegio funcione cuando yo no estoy. Si el colegio funciona perfecto cuando yo no estoy, la tarea está súper bien hecha. Quinta, empiecen a liderar desde la humanidad. Si uno solo lidera desde la autoridad, son personas muy lejanas, demasiado perfectas. Hay que empezar a hablar de los errores, de los aprendizajes, de las preguntas. Hay que volverse un líder humano donde la gente empiece a sentir, claro, esta persona también se equivoca, esta persona también es vulnerable, en este barco estamos todos. Y entonces, ¿cómo salimos adelante todos y cómo sacamos adelante el colegio? Quinta idea, empiecen a convertir sus colegios en refugios emocionales. Un lugar donde todo el mundo cuando llegue sienta, aquí estoy seguro. Aquí yo puedo hablar, aquí me escuchan. Primero porque es la base para el aprendizaje y ya todos lo sabemos, ya lo dijo la psicología, un niño que no está psicológicamente seguro o que no se siente querido no aprende. Entonces, los niños tienen que sentirse así. Pero ¿cómo se va a sentir un profesor que no se siente seguro, que no siente que pueda hablar? Pues evidentemente también ellos necesitan ese ambiente seguro, donde puedan hablar y equivocarse, donde no esté todo el tiempo como ellos contra nosotros. No, aquí no puede haber un ellos contra nosotros. Todos somos el mismo equipo, los niños, los docentes, los líderes escolares, los orientadores, los papás. Entonces tenemos que empezar a convertir estos colegios en refugios emocionales seguros, donde los niños y los adultos puedan estar bien. Sexto,
Empiecen a poner la conversación pedagógica desde la reflexión, pero además desde la reflexión en el aprendizaje, no desde la reflexión solamente en las cosas administrativas, en las notas que hay que sacar, en los pupitres que tenemos, en las paredes, en los baños. Acuérdense que eso es administrar. Y lo que estamos es liderando instituciones escolares. Entonces tiene que ser desde la innovación, desde el sentido profundo del aprendizaje y lo que estamos haciendo. Séptima idea, sean puente. Empiecen a conectar a la gente, empiecen a conectarse ustedes con ellos, conecten culturas, subculturas, ideas, logren encuentros, que su colegio sea un lugar donde la gente quiere ir porque, uy, este colegio es súper potenciador de ideas y qué rico estar ahí, qué delicia ir y sentarse con esos líderes porque todo el tiempo están conectados, aprendiendo y en mentalidad de crecimiento. Octava, empiecen a diseñar experiencias que nunca nadie olvide. ¿Sí? Empiecen a pensar su colegio como, oiga, un lugar donde los niños salen todos los días y digan, "Uy, que menos mal que hoy estuve en el colegio y no en mi casa o en la calle. De verdad, era aquí donde quería estar. Empiecen a pensar la educación de su colegio como la experiencia memorable, no como la cosa que tenemos que cumplir, que el profesor tiene que hacer. Y claro, este es un cambio que no puede hacer el líder solo, porque el líder puede decir, vamos a hacer experiencias maravillosas para que esto sea memorable para los chinos y quieran estar aquí. Pero si los profesores no compran esta idea, pues ¿cómo van a ser las aulas? Y los niños viven en las aulas, los niños no viven en las oficinas de los líderes escolares. Entonces, ojalá haya muchos profesores aquí que empiecen a pensar, bueno, ¿cómo hago que esto sea memorable para mis chinos en un espacio psicológicamente seguro? Y nueve, conecten con el para qué. Si uno solo habla de lo que toca hacer, eso no conecta a la gente. La gente necesita conectarse con el propósito, con el por qué estamos aquí. Y ustedes, mis queridos líderes escolares, están ahí porque quieren cambiar el mundo. Porque están cambiando el mundo con lo que hacen todos los días. Y esa es la gran tarea. ¿Cómo cambian el mundo? Conecten todos los días a los profesores con esa vocación. Conéctense ustedes con esa vocación, porque eso es lo único que nos hace resistir verdaderamente las tormentas. Y entre las muchas ideas, yo les voy a dejar esta presentación para que todas las tengan, porque por estas voy a pasar rápido o si no, no me alcanza el tiempo. Lo primero es, hay que tener autoconciencia y regulación emocional. Ahí yo tengo que empezar a ser consciente de lo que siento y pienso. De lo que siento y pienso cuando entra este papá difícil. De lo que siento y pienso cuando entra el grupo de profesores que me la pone difícil. O el grupo de profesores que me demandó, que eso también pasa en el servicio público, que me demandó, que me la han puesto difícil. Los niños que, Dios mío, a veces se portan súper mal. Y ahí tengo yo que ser autoconsciente, tengo que hacerme un feedback constante de lo que está pasando y tengo que cuidarme. Ahí sirven un montón las prácticas de meditación, sirve un montón que yo haga un check-in emocional de cómo estoy, que lo haga con mis equipos y que haga muchas técnicas de respiración, por ejemplo. Y ahí yo, por ejemplo, tengo mi protocolo personal de manejo de crisis. ¿Qué hago en los momentos difíciles? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Entra el papá, ese enfurecido que uno dice, Dios mío, ¿por qué vino hoy, santo cielo? Hoy no lo voy a poder manejar. Lo primero que hago es, sé que tengo que respirar y que tengo que parar. Entonces el papá entra bravísimo, gritando, se sienta y yo le digo, déjame, te traigo un vasito de agua, un tinto. ¿Quieres un tinto? Claro, el papá de una se me para y dice, ya te lo traigo. Entonces yo salgo un momento para tener 2 segundos, así sea para decirle a un profesor, ayúdame a traerle un tinto o un vaso de agua, pero tomarme los 2 segundos para salir y respirar. Lo segundo que siempre hago es, nunca hablo antes que el papá. Nunca. Yo me siento a observar y a escuchar a este ser humano y tratar de entender qué me está diciendo detrás de sus palabras. Porque sus palabras normalmente son súper duras, súper duras. Entonces yo sé que yo no puedo escuchar sus palabras, porque si no, yo lo siguiente es, voy a pegarle una cachetada a este ser humano. Entonces yo sé que escuchar totalmente. Y ahí reconocer su emoción, ¿sí? Entiendo que estás de mal genio, entiendo que estás molesto, entiendo que estás frustrado. Y mire, nunca ha fallado, nunca ha fallado. Decirle, yo entiendo que estés así, yo estaría igual. Y de inmediato ese papá, al que yo he escuchado con mucho cuidado y muchas veces hago la devolución haciendo un parafraseo,
ese ser humano se desarma. Ese ser humano empieza a decir, ok, esta persona me está entendiendo. Y de ahí ya puedo arrancar a ver, bueno, qué es lo que está pasando, cómo puedo ayudar, si necesito que alguien más venga. Soy muy consciente en cómo me comunico. Todo el tiempo hablo sobre el aprendizaje y trato de poner las situaciones en el niño. Trato de justificar todo lo que está pasando desde el niño y su aprendizaje y lo que necesita para crecer. Y lo otro que hago es me cuido un montón. Entonces, en un día súper difícil, salgo a cuidarme, a meditar, a estar con mi esposo, a salir con los amigos, a ir al cine. Sé que ese día me tengo que desconectar porque fue un día muy difícil y necesito parar. Y necesito llegar y decirle a mi esposo, esposo, fue un día terrible, paremos. Hoy necesito que me consientas, hoy necesito comer rico, hoy necesito, hoy necesito, hoy necesito. Y reconozco qué estoy haciendo y qué está pasando conmigo. Y miren, yo lo pongo como un protocolo personal de crisis. Cada uno tiene el suyo, cada uno sabe cómo lo maneja, pero lo ideal es que cada uno de nosotros los tenga, porque de verdad tenemos muchos momentos de crisis dentro de los colegios. Y ahí, pues, Cuña nos sirve un montón la malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales, porque la malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales de la Secretaría, no sé si ya la miraron, yo creo que sí, tiene todo un pedazo de la adultez. Y entonces en ese pedazo de la adultez me ayuda a pensar cosas para mí y a pensar cosas para hacer con mis profesores, porque tiene cada uno de los componentes, como por ejemplo la empatía, con habilidades relacionadas, los aprendizajes esenciales y las acciones o experiencias que puedo hacer. Entonces yo puedo empezar a hacer cosas con mis profesores para que estas cosas sucedan. Incluso puedo montar talleres de padres con este tipo de cosas. Entonces voy a la siguiente, la empatía, que es esta que ustedes vieron aquí en la malla de aprendizaje socioemocional. Y entonces la empatía termina siendo como yo, y miren cómo se los voy a poner, como yo callo, silencio por completo mi pensamiento y por un segundo me olvido de que este es un papá difícil, que este es un niño difícil, o que este es un profesor difícil, o que me olvido de lo que yo estoy pensando y me dedico a escuchar al otro. Y me dedico a entender de manera completa y profunda realmente qué siente. Y desde lo que siente puedo validarlo emocionalmente, puedo ver en él y conectarme con que sí, yo también me sentiría así, yo también estaría frustrado, yo también tendría rabia, para de verdad ponerme ahí. Y hay muchas cosas que yo puedo hacer, obviamente, para desarrollar la empatía. Como les digo, estas se las mando, se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo puedo construir puentes y conectarme afectivamente? Yo tengo que empezar a conectarme con las personas. Tengo que empezar a conectarme con ellos. Y ahí, por ejemplo, lo que yo hago normalmente es sentarme a almorzar con los niños. Entonces lo hago por cursos, cuando tenemos colegios donde se toman los alimentos dentro del colegio. Pero si no tengo ese tipo de momentos, hago rotar por las direcciones de grupo de los estudiantes. Y voy a las aulas y me siento a escuchar cómo están los niños y qué pasa. Porque yo no puedo llegar solo el día que hay que vaciar. Tengo que hablar con ellos y me tienen que conocer. Y tienen que saber que además yo soy un ser humano maravilloso que los ama profundamente y que los va a proteger, pero que si los tiene que regañar, lo voy a hacer. De esa forma, cuando yo llegue a regañar, ellos me van a ver de otra forma. Y van a decir, uy, hoy Paola sí está brava. Hoy sí la veo brava. Ella siempre es súper querida, pero hoy estaba brava. Pero entonces, para que ellos sepan que yo soy súper querida, pues tienen que verme en otros momentos. Tiene que existir esa conexión. Y esa conexión no puede existir solo con mis estudiantes, tiene que existir con los profesores, tiene que existir con los papás. Tengo que hacer cafés con la rectoría, tengo que hacer almuerzos con los profesores, tengo que hacer las reuniones de 15 minutos y tengo que empezar a tener estos puentes y esta conexión. Para el manejo de conflictos y negociación, que yo creo que esto es el top de lo que hacemos los líderes escolares en los colegios, hay que aprender a hacerlo. Y ahí, por ejemplo, les dejo una actividad, una tarea para que la empiecen a hacer. Escojan un conflicto que no hayan abordado y siéntense a pensar cuál es la tensión que tienen ahí y miren a ver cómo la pueden transformar en crecimiento. Ahí pueden hacer una reunión,
tener una conversación difícil, hablar del problema, preguntar sobre el problema. Y acuérdense lo que hemos hablado y lo que hablamos en las escuelas socioemocionales, es importante enfocarnos en los intereses. No es en lo que yo quiero, sino en cuáles son los intereses que tenemos y de verdad poder escuchar. Y hagan esto como un ejercicio porque les voy a contar una cosa. Yo creo que muchas de estas cosas nos las dicen a los profesores y a los líderes escolares y decimos, sí, claro, la quiero ver en el salón de décimo, con los 45 niños, la quiero ver manejando el conflicto, teniendo la conversación difícil. Esa es la primera reacción que muchos de nosotros tenemos. Pero créanme que cuando uno va y lo hace, es completamente transformador. Y uno dice, ve, yo no creí que esto pudiera salir así de bien. Y luego lo que tiene que hacer es ejercitarlo y ejercitarlo y ejercitarlo, porque con el tiempo cada vez lo hará mejor. Y para eso nos sirve pensar en los estilos de negociación que tenemos. Recuerden que esto pasa exactamente lo mismo que pasa con los estilos de liderazgo. Yo los puedo evitar o puedo empezar a competir o puedo ceder y lo importante será siempre llegar a colaborar. La escucha activa termina siendo de verdad pareja a la solución de conflictos. Porque si yo no escucho activamente, no sé qué me está diciendo este papá, no sé qué me está diciendo este niño, no sé qué me está diciendo este profesor. Yo tengo que tener atención total. Acuérdense de lo que les digo de callar la mente. Que se acabe por un segundo, se calle por un segundo mi mente agitada diciéndome qué es lo que tengo que decir o qué tengo que responder o qué es lo que le tengo que decir a esta persona. De verdad, por un segundo, atención total. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cómo parafraseo? ¿Cómo clarifico? ¿Cómo capto las emociones que me está diciendo esta persona? ¿Cómo veo su lenguaje corporal? Y la comunicación asertiva, que es la otra en la que me voy a detener un poquito y luego me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a cerrar, termina siendo la tercera habilidad de las cosas que hacemos más difíciles. Nosotros no podemos solamente escuchar a un papá, a un profesor o a un niño. Y puede ser que yo lo escuche profundamente, sea súper empático y entonces quiero llegar a la solución de conflictos. Pero si no tengo una comunicación asertiva, no voy a llegar a la solución de conflictos. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque si yo no hago una comunicación asertiva, no digo lo que está pasando, ¿sí? Y entonces puedo quedarme en una comunicación pasiva de lo que usted diga, entonces hagamos lo que usted quiera. Ese papá que es súper difícil que uno dice, uy, no, yo ni le voy a decir nada, que haga lo que quiera, que diga con lo que quiera. O me puedo mover a una comunicación agresiva de nada, yo me impongo, usted está equivocado, venga, le digo cómo es. Realmente la comunicación asertiva está en la mitad. Es lo que yo pienso, lo que yo siento, para de verdad decir qué es. Y ahí les dejo una fórmula que es la CERTA, que es lo primero, son los hechos observables, qué fue lo que pasó. Luego decir cuál es el impacto de esto, ¿sí? Acuérdense que en la asertivo uno decía lo que siento, porque tal cosa. Aquí yo lo que tengo que decir es cuál es el impacto, qué le pasa al equipo, qué le pasa a los niños, qué me pasa a mí cuando esto está pasando. Luego tengo que, la S expresa tu sentimiento o tu necesidad. Entonces, sí, bueno, lo que necesitamos es tal cosa, ¿sí? La R es sé muy específico. ¿Qué necesito que hagas? Que llegues. ¿Que llegues cuándo? Puntual. ¿Que llegues cómo? ¿Sí? La T es mirar cómo está el otro. Y fíjense, la pregunta que yo pongo ahí es, ¿qué necesitas? Y fíjense que mi ejemplo sobre llegar tarde. Entonces, ¿qué necesitas para que sea posible lo que te estoy pidiendo, que es que llegues puntual a las reuniones? Y el acuerdo es, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos para que de verdad esto funcione, para que esto esté bien? Y termina siendo parecido al de la comunicación asertiva entre, pues como entre dos personas y comunicar nuestros sentimientos y lo que necesitamos, pero fíjense que esta tiene unos pedacitos más como específicos en lo que nos pasa en la vida profesional. En la vida profesional es la gente la que llega tarde, es la gente que no va a las vigilancias, es la gente que no está donde tiene que estar y preciso hubo un accidente. Entonces a mí esta fórmula acerta me gusta un montón. Y como les digo, en estas no me voy a detener, después ustedes la miran, esta presentación es completamente de ustedes porque se me está acabando el tiempo y no me quiero quedar sin este pedazo y es, yo sí creo que ser líder escolar es una tarea titánica, o sea, esto es para locos, ¿sí? Para mí ustedes sí son completos héroes todos los días, todo el tiempo. Que ustedes salgan todos los días a hacer esto, ustedes son unos héroes.
Es completamente difícil, pero entonces ahí la cosa es cómo lo vamos a hacer. Váyanse hoy pensando, bueno, ¿qué tipo de líder quiero ser? ¿Qué voy a hacer con todos estos temas socioemocionales que estoy viendo y estoy escuchando? ¿Cómo voy a ejercerme el liderazgo? Pregúntense además, la segunda es si están dispuestos a encarnar este liderazgo socioemocional y humano, que tiene que ser un liderazgo muy valiente, que tiene que ser capaz de ponerse afuera, que tiene que ser capaz de conectarse. Pregúntense eso. Y a veces la respuesta puede ser no, hoy no soy capaz y también va a estar bien. Reconocerlo y decir hoy me está costando, también está bien. Y lo último que quiero que se pregunten es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener un papel de gestor evitando cosas incómodas? ¿O voy a empezar a liderar emocionalmente, siendo vulnerable y entendiendo mi vulnerabilidad, siendo además compasivo con los demás y con todas las cosas que suceden en mi colegio y con mis niños? Entonces, transformar el mundo es muy difícil, muy difícil. Yo ya se los dije, ustedes son mis héroes. Pero si no son ustedes los que cambian el mundo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Eso quiere decir que ustedes de verdad, de verdad, de verdad son los líderes que necesitamos. Y ustedes de verdad, de verdad, de verdad ya no pueden decidirnos ser líderes. Lo son y hoy necesitamos que lideren desde lo socioemocional muy profundo y de manera muy poderosa y transformen el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Creo que eso es bastante inspirador y con eso creo que todos conectamos. Tenemos una pregunta en el chat. Invitamos a todas y todos que si quieren participar con sus preguntas, podemos redactarlas acá en el chat y ya mismo las conversamos. Entonces, Wilson Luque nos pregunta de qué manera acompañar, motivar y liderar el trabajo de los compañeros educadores frente a los innumerables retos de inclusión, trastornos, discapacidad y situaciones comportamentales que afectan el día a día de la escuela. Bueno, yo creo que el cómo es primero desde uno mismo. O sea, yo creo que el punto de partida somos nosotros. Lo primero será como, venga, cómo me miro yo y qué tengo que hacer acá. Y desde ahí, cómo puedo ser ejemplo y acompañar de la manera más humana. Para mí ese es el punto de partida. O sea, se pónganle como prioridad cero. Después de eso, yo creo que lo que estamos haciendo con los pies, que son esos planes individuales de desarrollo socioemocional que tenemos en cada uno de los colegios, ahí piensen, bueno, ¿dónde está el lugar del desarrollo socioemocional de todos dentro de mi institución? No solo de los niños, sino tal vez lo primero que tengo que trabajar es el desarrollo socioemocional de los adultos. Ahí entiéndase adultos como docentes, pero también los papás. Nosotros no podemos dejar a los papás por fuera de eso, sino muchas de las cosas que hacemos salen del colegio y se acaban, se rompen de miles de maneras. Entonces, piensen si dentro de desde ese plan tienen que poner algo del desarrollo socioemocional de las personas. Y de manera posterior hay que empezar a iterar cosas, o sea, hay que empezar a probar cosas, a ver cuáles empiezan a generar este ambiente psicológico seguro. Y ahí lo más importante es, bueno, todo el mundo puede hablar, todo el mundo se puede equivocar. Todo el mundo cuando se equivoca es bien recibido, tenemos toda la capacidad de movilizarnos, de ser cada vez mejores, de entender que la gente se equivoca y que también está bien. Entonces ahí ya se enfocan en la cultura. Y cuando uno ya empieza a pensar en el ambiente y la cultura escolar, acuérdense que hay tres cosas en la cultura escolar. Lo primero que creemos, muchas de las cosas socioemocionales no se desarrollan porque muchos de los adultos pensamos que eso no es importante. Entonces hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿cuáles son esas creencias que tenían los adultos de nuestra institución educativa? Lo segundo de la cultura escolar son cuáles son esas normas o estructuras, cómo nos comportamos, ¿sí? ¿Qué decimos sobre el desarrollo socioemocional? ¿Será que esos niños que son muy sensibles les decimos, ay, no, ya no llore? Ay, eso no es tan importante, eso no es grave. ¿Será que ponemos el desarrollo socioemocional en otro lugar y estas emociones en otro lugar y no les damos importancia? ¿Será que cuando llega un profesor desbordado emocionalmente somos, ay no, profe, pero usted ay, tranquilícese, son solo niños, eso es una bobada?
Y fíjense que eso tiene que ver con cómo actuamos. Y lo tercero de la cultura escolar es que tenemos en nuestro colegio, que habla del desarrollo socioemocional de nosotros los adultos y de los estudiantes. Y ahí mi invitación, que también lo pusimos en los planes, en los pies, es fíjense cómo se van a dar cuenta que sí lo están logrando y empiecen a medir, empiecen a recolectar datos y cuando recolecten datos empiecen a entender qué tanto está funcionando este plan. Sí, no datos como prueba a saber, sino datos de cómo nos estamos relacionando, qué tan seguros estamos, cómo nos estamos sintiendo, qué tan seguros estamos para decir aquí que no estamos bien, que este no está siendo un día tan chévere. Gracias. Tenemos a Pedro Monroy que nos pregunta por herramientas prácticas para niños. Y hay una pregunta que podemos adicionar a esta, que es de Gisela, que nos dice que, ¿qué se te ocurre, Paola, frente a herramientas o posibilidades para motivar al equipo? Buenísimo. Entonces, buenísimo porque creo que para niños este programa les va a ayudar un montón, porque además, como esta es una alianza con Aulas en Paz, ustedes van a recibir los materiales de Aulas en Paz para trabajarlos con los niños en sus colegios y ahí van a encontrar audiocuentos, personajes, tarjetas, talleres, miles de cosas para hacer el desarrollo socioemocional con los niños desde los chiquitos hasta los grandes, y eso yo creo que va a ser una de las cosas como más prácticas que vamos a poder entregarles. ¿Sí? Entonces, yo creo que la solución de los niños se las vamos a dar con Aulas en Paz. ¿Y cómo motivar a los compañeros? Esa sí está súper interesante, porque los líderes escolares tenemos que empezar a hacer cosas. Ese tal vez es el momento más complejo, ¿sí? Porque cuando uno empieza a hablar de esto, creo que fue Gisela la que preguntó esto, cuando uno empieza a hablar del tema, Gisela, la gente empieza, ay no, qué bobada, ay, esta señora ahora nos va a poner a aplaudir y a darnos abrazos, ay, no, 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 qué jartera esta señora. Entonces uno tiene que empezar con cosas como muy formales. Entonces como empezar a hablar del tema, empezar a hacer capacitaciones. Sirve muchísimo empezar a hacer el medidor emocional al inicio de cada reunión, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, estaba en lugares donde le dicen a uno, bueno, ¿cómo llegas hoy? Y entonces la gente, ay, no, yo llego feliz. Y el otro, ah, sí, yo también llego feliz. Ah, sí. Entonces, utilizar medidores emocionales mucho más ricos de emociones, donde hay más emociones de estoy cansado, estoy frustrado, tengo la energía baja, como otras cosas, la gente empieza a conectarse más. Y claro, no todo el mundo tiene que decir cómo se siente. Entonces también uno tiene que empezar a dejar la puerta abierta y empezar a hacer cosas para que la gente se empiece a abrir. Lo que yo he vivido, Gisela, es que uno empieza con cosas chiquitas, con capacitación para que la gente sepa uno dónde está, y luego empieza a hacer cosas chiquitas y la gente se empieza a movilizar y empieza luego a sentirse tranquila de decir y decir cómo se siente, y hoy llego triste, y hoy me sacó la piedra un chino, y hoy me sacó la piedra la mamá, y hoy no tengo energía, y hoy estoy molido, y esa planeación estuvo difícil. Al principio tiene ese reto de que la gente pueda soltarse. Pero además, Gisela, creo que el reto es porque nos da mucho miedo. Sí, nos da mucho miedo porque no sabemos del tema, pero también nos da mucho miedo ser vulnerables y nos da mucho miedo que los demás se burlen de nosotros y nos da mucho miedo que la gente piense que somos súper bobos y qué cosa tan ridícula. Entonces yo creo que poco a poco la gente empieza a soltarse y a entender que ese es un lugar seguro. De eso se trata, de construir lugares seguros para que la gente pueda estar bien y pueda decir, incluso el día que no está bien, que no lo está. Y yo creo que con esas ideas ahí dejo como cositas puestas sobre la mesa. Ah, bueno, y desde el ejemplo, si uno empieza a ser esa persona vulnerable que empieza a decir, la gente se empieza a dar cuenta y empieza, al principio es como, "Uf, pero esta señora que hay toda abierta contándolo todo tan transparente, pero luego empieza a decir, venga, chévere, porque como que no, en esta persona puedo hablar, y luego le va a pasar, te va a pasar, Gisela, que la gente empieza a llegar a contarte un montón de cosas y uno dice, wow, aquí había un desborde emocional, venga, empezamos a acompañar todo esto. Muchas gracias. Ya vamos cerrando ese espacio. Tengo un par de preguntas más. Jenny nos pregunta cuáles podrían ser esas primeras acciones concretas a desarrollar con los padres de familia. Ahorita nos estabas contando algunas y de qué manera involucrarlos cuando no asisten a los espacios de formación y talleres. Ay, me encanta porque todos tenemos ese problema.
Entonces, mira, yo creo que la ley nos entrega una herramienta el año pasado. Salió una ley que es la Alianza Escuela Familia. En este momento no me acuerdo el número, pero búsquenla así. Ley Escuela, Alianza Escuela Familia. Esta ley lo primero que habla es de corresponsabilidad. Y lo que dice es que los colegios no lo podemos hacer todos solos. Y me encantó porque creo que es la primera vez que la ley lo dice. Porque claro, la Constitución dice que los primeros responsables son la familia y que esto es un tema de corresponsabilidad, pero en esta ley ya dicen que los colegios podemos firmar compromisos con los papás al inicio del año y donde ellos se comprometan a que van a estar en estos espacios. Entonces yo, por ejemplo, estoy empezando por ahí. Estoy diciendo, listo, vamos a firmar compromisos. Lo siguiente, hay que empezar a hacer escuelas de padres. Y las escuelas de padres también tienen que empezar por lo socioemocional. ¿Cómo llegan ellos hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? De nuevo, al principio va a ser súper rayador y van a decir, pero esta gente se nos volvió loca ahora sí. Pero hay que empezar a hacerlo y ellos van a empezar a sentir y van a empezar a conectarse con ustedes de una manera distinta. Y después de eso hay que buscar una estrategia en el colegio. Entonces te voy a contar, por ejemplo, una estrategia que estamos haciendo nosotros. Pusimos un programa de puntos. Entonces, los cursos ganan puntos por la cantidad de papás que vengan. Entonces lo que estamos haciendo es que los niños generan por el otro lado la presión de, no, yo me quiero ganar ese premio, papá, tú tienes que ir, tú tienes que ir, tú tienes que ir, porque la ley también dice que yo les puedo poner sanciones, pero sanciones pedagógicas. Entonces yo no me imagino poniéndole una sanción a un papá de que venga un sábado, pues si no vino el día de la escuela que me va a venir un sábado. Entonces, empiecen a buscar esas cosas que pueden generar la presión desde los niños para lograr que los papás empiecen a llegar entendiendo que nosotros ahí tenemos unas herramientas limitadas que son completamente pedagógicas. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando este espacio, agradeciéndote, Paola, y a todas y todos por asistir a esta conversación. Eh, yo creo que es importante que podamos pensarnos todas estas ideas. Yo me voy pensando en muchas, pero en particular en este hecho de ser puente y de cuidarme para poder cuidar al otro. Eso es bastante lindo y los que habitamos la escuela, sin duda, tenemos que estar ahí habitando ese puente y cuidándonos. Quiero invitarlos, antes de cerrar este espacio, a que nos podamos agendar para el próximo 13 de mayo. Vamos a tener nuestro segundo webinar, Cuatro leyes socioemocionales en Colombia. Este va a ser un espacio bien interesante para que podamos seguir conversando sobre estos asuntos que sin duda son fundamentales. Entonces, por favor, váyanse agendando, ya tendrán nuestra invitación. Entonces, nuevamente, gracias, Paola, y a todos y todos. Y bueno, no sé si Sandra quieras despedir este espacio. Recuerden, por favor, quienes no hayan diligenciado su asistencia, importante que lo hagan y recuerden también que esta grabación quedará alojada en el espacio de YouTube de Aulas en Paz a disposición de todos. Creo que Sandra no está pudiendo abrir su micrófono, ¿cierto? Está bien, esto pasa. Entonces, de parte de No sé, Sandra, Juan, de si tú Julián. puedes ahí abrírsela. Ok, vamos a ver qué tal ahí. Em, chu, 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 chu. No, Ahora parece sí, que creo no. que ya Listo. ahí ya lo Ahí pude. lo logré. Sí, es Ya, que ya no está. me dejaba porque decía que estábamos todos muteados. No, pues agradecerle a Paola por esta intervención tan linda, que además está llena de herramientas que son muy puntuales, herramientas del diario vivir, y algo que es muy importante es recordar que es eso, o sea, lo socioemocional no lo construimos por allá en algo súper lejano, en algo que nos viene a dar desde muy lejos. Lo construimos desde acá, desde nosotros, desde el quehacer, desde la relación diaria con el otro. Y creo que en eso las herramientas que hemos escuchado hoy ajustan perfectamente. Entonces, agradecerle por todo esto y agradecerle pues a todos por su participación, para que invitarles a que pongan en práctica todas estas herramientas desde hoy, desde mañana, cuando lleguen a los colegios, empiecen a poner en práctica todas estos tips de relacionamiento y nos van contando cómo les funcionan. Es importante para nosotros también saber y seguramente van a ver que van a empezar a notar muchos cambios. Entonces, agradecerles.
invitarlos nuevamente a nuestro próximo webinar. Este va a estar muy importante para todas y todos porque sabemos que todos tenemos la urgencia de saber cómo leer y cómo enmarcarnos en estas leyes que nos están abriendo un panorama, pero que también nos están poniendo unos retos. Entonces, genial que podamos participar todas y todos y bueno, que tengan todos y todas una buena noche, que descansen y que se lleven todas estas ideas en su cabeza, que seguro nos va a servir mucho para la sana convivencia en las comunidades educativas. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche.